Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Con esta porción de la palabra del Señor continuamos con esta lección número 2. Hoy vamos a estudiar el 2.1 de este maravilloso curso para maestros de niños, confirmando los pequeños en Cristo. En la clase anterior hablábamos de la necesidad de formar un equipo de trabajo para que pueda cumplir con el objetivo de ganar a los niños y las familias para Cristo. Pero veamos cuáles son las características o precauciones que debe tener el líder del grupo y los hermanos que desempeñan el trabajo para que puedan lograr grandes metas. ¿Cuál es nuestra meta como maestro? Recuerde, nuestra meta como maestro es lograr que los niños conozcan a Dios, confirmando los pequeños en Cristo. Por tanto, hay características específicas que debe tener el líder del grupo y los hermanos que desempeñan el trabajo para que puedan lograr grandes metas, para que puedan ganar a muchas familias para Cristo, para que puedan lograr que los niños permanezcan en los caminos de Dios, para que puedan darle seguimiento a esas mujeres embarazadas hasta que presenten sus niños en el templo. Hay que lograr grandes metas. Se necesita un equipo poderoso, decíamos en la clase pasada. Un equipo de oración, un equipo de estudio de la palabra, un equipo que cuando llegue a los hogares impacte y todo problema que tenga el niño, solamente con una oración de ese equipo de trabajo se resuelva en el nombre de Jesús. Dios quiere un equipo poderoso y tú puedes formar parte de ese equipo. Ahora, esta característica que debe tener este equipo para que pueda lograr grandes metas, ¿cuáles son? En primer lugar, el líder del grupo y los hermanos que desempeñan el trabajo deben tener salud espiritual. En segundo lugar, el líder del grupo y los hermanos que desempeñan el trabajo no deben practicar el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado en el líder cristiano afecta su vida, su familia y su ministerio. El pecado en el líder cristiano afecta al pueblo de Dios. El pecado en un cristiano afecta la visión del grupo, esa visión de conquistar. Y el pecado en la directiva de un grupo o una iglesia interrumpe el plan y las promesas de Dios. Veamos cada uno de estos puntos a la luz de la Biblia. Hablaremos de el líder cristiano del grupo y los hermanos que desempeñan el trabajo deben tener salud espiritual. Y usted se hará la pregunta, ¿qué es salud espiritual? Pues salud espiritual no es más que una buena relación con Dios y con las demás personas. Y una depende de la otra. Si usted no tiene una buena relación con Dios, es muy difícil tener una buena relación con las demás personas. Pero si no tiene una buena relación con las demás personas, es muy difícil tener una buena relación con Dios. Es decir, esa persona que tiene un carácter amargado, un carácter difícil de tratar, siempre se puede tratar si usted tiene una buena relación con Dios. Esa es salud espiritual. Por tanto, alguien dijo, ninguna persona herida puede formar parte en un ministerio y mucho menos ser líder. ¿Por qué? Porque servirá de tropiezo a los demás. Y eso es lo que sucede, mi hermano. Muchos líderes, lamentablemente hoy en día, muchas iglesias, que los líderes no, en medio de su liderazgo, sirven de tropiezo. ¿Por qué? Porque tienen un corazón herido, porque entonces eso es lo que reflejan en el ministerio. Eso es lo que reflejan con los demás, lamentablemente, y sirven de tropiezo. En Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Escuchaste esa palabra? Que por esa raíz de amargura que hay en el corazón de una persona, otros pueden ser contaminados. Por tanto, el líder del grupo y los hermanos que desempeñan el trabajo deben tener salud espiritual. Veamos cómo se manifiesta esto en la Biblia, cómo podemos ver esto en la Biblia. Si vamos a primera de Samuel, capítulo 1, versículos 10 y 18, dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y estamos hablando de Ana, la mamá de Samuel. ¿Sabe que Ana tenía una situación difícil en su hogar? Su esposo llamado Elcana tenía dos mujeres. Una se llamaba Ana y otra Penina. Ana era ella, ¿verdad? Y dice la Biblia que Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía.
porque Jehová no le había concedido tener hijos. La Biblia no dice que Ana era estéril. Dice simplemente en la versión Reina Valera de 1960 que Jehová no le había concedido tener hijos. Tal vez Jehová no le había concedido tener hijos porque no tenía salud espiritual. Porque aquí dice que ella con amargura de alma oró a Jehová. Es decir, Ana estaba amargada en su interior. ¿Sabes por qué? Porque esa Penina, que era la que tenía hijos de su esposa Elcana, la irritaba. Y cada vez, yo me imagino a Ana, cada vez que iban todos los años, que Elcana le decía, vamos a adorar a Dios allá al templo a Jerusalén, como lo hacían todos los años él con toda su familia. Yo me imagino qué pesadilla tan grande era para Ana tener que lidiar con Penina, quien la irritaba, quien la tenía traumatizada con su burla, simplemente porque ella no tenía hijos. Porque ella era la quien le había dado hijos a su esposo Elcana. Entonces, pero hasta que un día Ana fue al templo y dice que lloró abundantemente, con amargura de alma, oró a Jehová. Y dice que no estuvo más triste. Bendita sea la palabra del Señor. Y allí fue que Dios la sanó a Ana. No estuvo más triste. Él la sanó de aquella amargura espiritual que tenía, al punto de que dice que enseguida que Elcana se llevó a ella salió embarazada. Pero no tuvo cualquier hijo. Ana fue la madre del último de los jueces y del primero de los grandes profetas de Israel. Si tú eres esa persona que todavía estás atribulada de espíritu, tal vez está enfrentando esta situación en tu familia, que alguna rival te está irritando, tal vez en tu trabajo está enfrentando a ese rival que te irrita, que te molesta, pero Dios quiere que tengas salud espiritual. Comienza hoy mismo a derramar tu alma delante del Señor para que puedas tener éxito en tu vida y en tu ministerio. Así como lo tuvo Ana, que después que no tenía hijos por aquella amargura que tenía en el corazón, pero Dios se lo concedió cuando fue sana espiritualmente, cuando ya tenía salud espiritual. Si seguimos leyendo la Biblia, en 1 de Samuel capítulo 16 versículo 14 dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Estamos en presencia de Saúl. ¿Por qué Saúl se apartó el espíritu de Jehová de él? Porque él no destruyó todo lo que Dios le había dicho que destruyera. Dios le dijo, mira, ve dónde está Amalek, que hace rato yo estoy por castigarlo a él, a Amalek, a toda su gente, y destruye a Amalek y a todo lo que tiene. Destruye todo lo que él tiene. No dejen nada con vida. Entonces dice la Biblia que Saúl perdonó a Agag y a lo mejor de sus ovejas, a lo mejor de sus animales. Y después cuando vino Samuel, ¿tú sabes lo que dijo Saúl? Dice, no, yo guardé esas ovejas ahí para sacrificarlas a Jehová. Cuando Dios le había dicho que lo destruyera todo. ¿Sabes lo que sucedió? Que el espíritu de Jehová que le había dado a Saúl, cuando le había derramado sobre Saúl, cuando lo ungió como rey, se apartó de Saúl y vino un espíritu malo de parte de Jehová. Por tanto, mi hermano que me escucho, tú debes tener salud espiritual. Saúl llegó a tener tanta falta de salud espiritual que fue capaz de perseguir a David, que hasta la muerte quiso matarlo, lo que Dios lo libró de su mano. Y no tenía salud espiritual. Saúl le hizo guerra a David toda su vida porque no tenía salud espiritual. Y lamentablemente tuvo un final muy triste. Murió él y sus hijos el mismo día. No espere que tengas un final triste, sino comienza hoy mismo a sanarte de esa amargura que tienes en tu corazón. Comienza a destruir todo lo malo que hay en tu vida. Todo lo que Dios te ha dicho que destruya. Esa amargura, ese odio, ese rencor, ese vicio, ese pecado que hay en tu vida que no te deja avanzar en la vida cristiana, destrúyelo hoy mismo en el nombre de Jesús para que puedas lograr salud espiritual y puedas lograr grandes metas en tu ministerio. Tal vez tu ministerio está estancado, hay bendiciones que todavía no has logrado, pero es porque no tienes salud espiritual. Comienza hoy mismo y derrama tu alma delante del Señor. David no tuvo esa oportunidad de que Dios lo reconciliara como Ana. Ana tuvo la oportunidad de que Dios la sanó espiritualmente, pero David no tuvo la oportunidad, mejor dicho, Saúl no tuvo la oportunidad, sino que murió él y sus hijos el mismo día porque no se arrepintió de su pecado, no se arrepintió, continuó con aquella amargura. Al punto de que en 1 de Samuel capítulo 19 versículo 1 dice, habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Qué amargura tan grande él tenía en su corazón, que estaba persiguiendo a David para matarlo.
Por tanto, destruye todo lo que hay en tu vida. Y recuerda que el líder del grupo y los hermanos que desempeñan el trabajo deben tener salud espiritual para que puedan lograr grandes metas. Líder de niños, de maestro de niños, pastor que me escucha, si todavía hay alguna amargura en tu corazón, si hay alguna oración que no has contestado y en este día te has dado cuenta que algo que no ha destruido en tu corazón, alguna amargura que no te deja avanzar, comienza a reconciliarte con Dios y haz como Ana, que derramó su alma delante del Señor, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente y no estuvo más triste. No importa que llores, lo importante es que no estés más triste y que tengas salud espiritual para que puedas lograr grandes metas. Pero no te pierdas la próxima lección, que vamos a hablar acerca de cómo el líder del grupo y los hermanos que desempeñan el trabajo no deben practicar el pecado. Lo vamos a ver a la luz de la Biblia. Que Dios te bendiga y puedas tener un ministerio de éxito y que puedas ganar a muchos niños para Cristo, a muchas familias para Cristo, que puedas ganar a muchas embarazadas, puedas lograr que muchas embarazadas presenten los niños en tu iglesia y no lo lleven a ningún lugar de espiritismo ni de ocultismo, sino que lo presenten en el templo, porque tú tengas ese equipo poderoso, con un corazón sano, con un corazón limpio, limpio de pecado, de maldad, y que tú puedas lograr ganar muchas familias para Cristo, pero que esos niños que tú tienes en tu iglesia puedan permanecer para siempre en los caminos de Dios. Que Dios te bendiga y puedas lograr grandes metas en tu ministerio.